Y muchas veces no nos damos cuenta que sí podemos cambiar nuestra autopercepción, podemos cambiar nuestras creencias, tal vez si no podemos cambiar de dónde venimos, pero definitivamente sí podemos cambiar hacia dónde vamos y la persona en la que nos vamos a convertir, pero a veces no sabemos cómo y no sabemos qué es lo que nos está deteniendo para poder llegar a esa mejor versión. Y algo que yo logré hacer fue empezar a cambiar mis creencias limitantes. A mí me enseñaron que yo tengo que seguir un camino en específico para poder ser alguien en la vida, y yo entendí que no, que yo puedo decidir quién quiero ser sin tener que tener una carrera, sin tener que seguir ese camino. La única manera en la que yo logré cambiar mi vida fue cambiando mi autopercepción y fue también cuestionándome las creencias que yo estaba teniendo sobre mí, indagando en mi diálogo interno. Entonces yo te voy a enseñar cómo lo estoy logrando y qué fue lo que aprendí en ese proceso. Y vamos a iniciar con las causas. ¿Cuáles son las causas de por qué tenemos estas creencias limitantes? Principalmente vienen de nuestros papás, de lo que hemos aprendido de ellos, de cómo ellos mismos también se ven, se hablan, de la manera en la que nos han dicho cosas hasta desde chiquitos, traumas. Lo primero que yo te recomiendo que te preguntes es: ¿en quién me quiero convertir? ¿Qué vida quiero tener? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me gustaría actuar y pensar? Te voy a poner este ejemplo en donde tenemos persona número 1 que piensa que al momento de emprender pues no es buena, que qué tal si no pasa nada, qué pasa si solo está perdiendo su tiempo, si lo que está haciendo o va a emprender pues no funciona y hay mucha gente haciéndolo. Y luego tenemos la persona número 2. Y la persona número 2 piensa que esta va a ser una experiencia que le va a cambiar la vida porque va a aprender a hacer un negocio, va a aprender a salir de su zona de confort y va a darse cuenta de todo lo que tiene que cambiar pues para que ella pueda convertirse en esta empresaria súper exitosa y de esta manera pueda empezar a viajar y a ganar dinero y ayudar a sus papás. Entonces tenemos la persona número 1 que está llena de miedo y de dudas, y vamos a ver qué tipo de ambiente esta persona vive y por qué está pensando así todo el tiempo. Y a lo que voy con esto es que hasta energéticamente tú le dices al universo que no estás lista para emprender. Entonces, si todo el tiempo esta persona está actuando de manera limitante, ¿cómo le va a hacer para poder recibir más? ¿Cómo le va a decir al universo que está lista para recibir más y para dar ese salto, para tener ese crecimiento? Porque la abundancia no se trata de sentirte lista y no se trata de estar preparada en todos los aspectos. La abundancia se trata de las creencias que tú tienes sobre ti misma y lo que tú vas a lograr, y eso pues viene de la seguridad. Y obviamente no es algo que tú puedas apagar y prender, o sea, que tú puedas decir hoy sí voy a ser segura de mí misma y mañana no. Es algo que se trabaja todos los días y de que tienes que cambiar estas creencias para poder empezar a recibir más. Porque una persona que está decidida a aprender, a ser la mejor, a aprender habilidades que todavía no adquiere, entiende que es un proceso en el que es un crecimiento interno para tener un crecimiento externo. Es ser consciente de estas creencias que tú estás teniendo para poder trabajarlas o deshacer ese nudo internamente de estas creencias que te detienen hasta que de verdad te la creas. Entonces la clave de deshacerte de creencias limitantes es ser consciente de ellas y empezar a trabajar en ellas. En donde el ego solamente nos quiere cuidar, solamente nos quiere mantener en una zona de confort en donde no corramos ningún tipo de riesgo. Entonces obviamente vas a sentirte súper incómodo o incómoda al momento de empezar a hacer esto, porque tu cerebro solamente quiere que estés cómodo, que no corras ningún riesgo, que no te lastimes o que nadie te lastime. La lucha más difícil va a ser con tu ego. Ahora vas a entrenar a tu cerebro a pensar en positivo, en cada escenario, qué es lo mejor que podría pasarte si esto va bien. Y una frase que a mí me encanta es: un no no hace que nada cambie en tu vida, pero un sí te puede cambiar toda la vida.
conforme vas siendo más consciente, vas también eligiendo tus pensamientos que se alineen con tus metas, con tus sueños y con tu vida ideal. Ahora, número 2 de las cosas que también hacemos para empezar a cultivar creencias limitantes. Empezar a compararnos o pensar todo el tiempo en los privilegios de las demás personas, de por qué ellas sí pueden y por qué tú no puedes. Si no es para inspirarme, no voy a voltear a ver a otros lados. Ahora, número 3, tu círculo interno. Esta parte es súper importante porque de ahí también vienen tus creencias limitantes. Algo que yo me preguntaba siempre es como, a ver, estas personas conocen la información que yo conozco, hablando como de la ley de la atracción, hablando de la ley del espejo, hablando de la conciencia, o sea, realmente son conscientes ellos de su realidad y de las cosas que están haciendo que también los está limitando. Si la respuesta es no, entonces definitivamente los consejos que ellos me van a dar simplemente van a ser un reflejo de la vida que ellos tienen y de sus decisiones que ellos han tomado. La energía que la gente comparte contigo o que tú compartes con ella es sumamente importante porque es también lo que tú vas a recibir o también hay gente que te puede drenar. Y esto te lo digo porque cuando yo quería emprender, la respuesta que yo recibía, al menos de mis amigos o de mi familia, era, híjole, ¿y si no te va bien? ¿Y si te estafan? ¿Y si eso no funciona? Ay, no, pero es una pérdida de tiempo, ¿qué vas a hacer? Y luego si no ganas dinero. Y es ahí cuando yo siempre me acuerdo que la gente me está hablando desde sus creencias limitantes y desde sus miedos. Entonces, a partir de ahí yo también tengo mucho cuidado a quién escucho, pero también decidí cambiar mi círculo interno totalmente. Gente que se alinea a mis metas, que se alinea a mis sueños, o sea que esas personas también tienen sueños, también tienen metas, tienen ganas de crecer, tienen ganas de cambiar y lo único que vas a escuchar es algo positivo. O también cuando nos dan esos bajones, pues estamos ahí para apoyarnos, para simplemente levantarnos y seguir adelante. Entonces es muy emocionante tener ese tipo de amistades y también que se alineen a tus valores, porque sí es importante que sepas cuáles son tus valores. Y bueno, a lo mejor ahorita dices, ay Dani, pero pues ¿cómo le hago yo para cambiar mi círculo interno? La manera en la que logré tener más amigos fue todo en línea. Gracias a mi negocio, al que me toca trabajar con diferentes personas alrededor del mundo, pude empezar a de verdad seleccionar con quién quería trabajar y las amistades con las que yo quería tener, las pláticas que yo quería tener. Entonces es algo muy bonito porque pues al final del día sí te enseño a ganar dinero, pero también se crea una amistad en donde vamos enfocadas a tu mejor versión y a crear pues una amistad súper bonita, pensando siempre en un crecimiento. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra mente? ¿Cómo vamos a reprogramar nuestra mente? Pues vamos, y ya por último, vamos a hablar de cómo vamos a reprogramar nuestra mente. La diferencia entre una persona que vive en la abundancia, entre una persona que vive en la escasez, es que la abundante decidió detectar sus creencias limitantes y las cambió. Entonces, principalmente yo te recomiendo que empieces a agradecer. No importa en la condición en la que tú vivas, si tienes todo, no importa, de verdad. Lo importante aquí es empezar a notar cada detalle en tu vida y empezar a agradecerlo. El hecho de que tienes tus piernas, tus manos, tus ojos, tu boca, que tienes comida, que tienes techo, que tienes este dispositivo por el que me puedes escuchar a mí. O sea, estas pequeñas cosas y el empezar a agradecer simplemente te va a traer más abundancia. La gratitud siempre te va a impulsar. Y también te recomiendo que empieces a tomar nota de pequeños logros que hayas hecho. Por ejemplo, como el hecho de levantarte temprano o como el hecho de ser más organizada. Yo algo que constantemente hago es agradecer por cada pequeño paso que soy para dejar de procrastinar, porque es algo que me ha costado mucho trabajo, pero siempre me doy mi palmadita en la espalda. O sea, tú eres la persona con la que vas a vivir toda tu vida. Entonces, sí o sí tienes que estar en constante reconocimiento para que puedas impulsarte y elevar tu autoestima y tu creencia en ti. Y esto que te voy a contar, la verdad es que me ayudó muchísimo a avanzar con mis creencias. Y lo único que hice fue empezar a detectar, por ejemplo, todos los hombres son iguales. Entonces, lo que vas a hacer es invalidar esa narrativa o esa historia que te estás contando de por qué no es bueno y empezar a buscar contenido
que lo haga totalmente inválido. Es decir, buscar contenido de parejas sanas, buscar contenido sobre una relación sana, cómo ser una pareja sana, empezar a de verdad a rodearte de contenido que te esté agregando valor y que esté invalidando totalmente esa creencia, porque si tú crees que todos los hombres son basura, ¿tú qué crees que es lo único que vas a traer? Exacto. Entonces, sí es importante que empieces a detectar, si tú también estás emprendiendo, pues pensar, ok, soy mala, me considero malísima para las ventas. Entonces, ¿qué tipo de contenido vas a buscar que te agreguen valor para tener las herramientas para ser la mejor vendiendo? Exactamente. Y lo mismo si no eres buena con redes sociales, lo mismo si no te gusta la manera en la que te vistes o si no eres lo suficientemente productiva. Buscas invalidar esa historia que te estás contando para empezar a crear una mejor versión tuya y llena de creencias y de seguridad. El ejemplo de las ventas, no solamente te puedes quedar con buscar contenido y hasta ahí, también lo tienes que poner en la práctica. Yo, por ejemplo, me chocaba, no era buena, era súper brusca con los clientes, muy directa, no tenía nada de experiencia y lo único que yo hice fue empezar a cambiar mi perspectiva tomando acción, mandando los mensajes, hablando con personas, dándome a conocer, hacer estos videos, usar el producto. Hice todo lo necesario para empezar a incomodarme hasta que se me hizo un no negociable. No puede pasar un día en mi negocio en el que no esté haciendo esta actividad porque yo sé que me va a generar dinero y pasé de que fuera incómodo a que fuera algo totalmente natural en mí y ahora lo amo y gracias a eso pues estoy ganando más dinero. Ahora sí, ya por último, visualizar. Nuestras creencias limitantes se alinean con nuestra percepción de nuestra realidad porque constantemente pues las alimentábamos con el círculo interno, con aceptar que lo que nos decían era totalmente cierto, con el hecho de no cambiar absolutamente nada en nuestra realidad. Pero si tú empiezas a visualizar, tu cerebro no sabe detectar entre lo que es mentira o lo que es real. Es decir, en el libro de Napoleón Hill, él habla sobre visualizar, exprimir un limón en la boca y cómo se siente pues la parte de la acidez, el sabor súper agrio. Lo mismo con visualizar, o sea, tu cerebro piensa que eso realmente acaba de pasar y lo que tú vas a hacer es lo mismo pero con tus metas. Y eso vas a hacer todos los días con la persona en la que te quieres convertir o esa meta que quieres cumplir. Eso luego te dicen tener un vision board, pero de nada sirve tenerlo y no visualizar. Entonces es importante que seas constante con esto. Yo te recomiendo que hagas una lista de algunas pequeñas cosas que puedes hacer para que puedas empezar a avanzar con tus creencias limitantes. La verdad es que esto a mí me cambió totalmente la vida. Pude ser más productiva, pude confiar más en mí, pude empezar a ganar más dinero gracias a que empecé a hacer esto. Por eso me emocionaba muchísimo hablar de este tema. Y bueno, si tú tienes algún otro hack o algún tip, déjalo en los comentarios, que también yo creo que me puede servir a mí. Y gracias por escucharme y gracias por una vez más verme. Y si no te has suscrito, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.